Hemos finalizado este mes al menos con una semana de descanso ante los feminicidios. Fue alarmante la semana pasada que en tan solo 22 días ya había 9 mujeres muertas a manos de sus compañeros sentimentales. Se contabilizó ciertamente una cifra alarmante. La sociedad dominicana, por supuesto, se alarma. Los familiares que tienen que atravesar por esta tragedia de perder un ser querido, ni hablar de eso. Dentro de los casos hay agresores que se les impuso medidas de coerción. Uno fue arrestado, otro fue acribillado, mientras que los demás optaron por el suicidio. Como saben, la desigualdad y la violencia de género son recurrentes en la historia de las sociedades. Con el avance de los movimientos feministas, esas cuestiones han adquirido una visibilidad mucho mayor de lo que tenían hace pocas décadas en gran parte del mundo. Pero ciertamente, ¿qué es un feminicidio? Es el término que hace referencia a un tipo de homicidio específico en que un hombre asesina a una mujer por ser de sexo femenina. A diferencia de otros tipos de asesinatos, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino ha sido estigmatizado durante años. Vamos a contactar a la socióloga Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género y la Familia de la UAS. Buenas noches. ¿Por qué este incremento? ¿Por qué esta cantidad en tan solo un mes? Tenemos un aumento de los feminicidios porque aquí no tenemos una política de Estado que realmente prevenga lo que es la violencia de género, la violencia contra la mujer. Tenemos, al contrario, en los últimos tiempos lo que se ha producido son declaraciones de sectores que no han sido debidamente enfrentados, que llegan incluso a negar la existencia de violencia contra la mujer. Y han tomado todo un cuerpo en el país que le permite, por ejemplo, obligar al Ministerio de Educación a retroceder en políticas para la educación de igualdad, que tienen toda la cancha para desarrollar lo que es el dominio sobre las mujeres, y la violencia no es más, los feminicidios no es más que el punto final de una vida de violencia contra una mujer. Muchas gracias, licenciada. Vamos a pasar a la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, para analizar un poco las estadísticas, viendo que en el 2023 hubo más muertes en los primeros 6 meses. Pero en junio, como acabamos de decir, ya ha habido un aumento significativo. Buenas noches. ¿Qué opina usted, señora ministra, sobre estas cifras? Efectivamente, desde el Observatorio del Ministerio de la Mujer podemos decirle que para el periodo enero-junio del año 2023, la cifra que teníamos lamentablemente de feminicidio eran 40 casos. Para este mismo periodo, 1 de enero al 18 de junio del año 2024, las cifras son 24 casos tipificados ya por la Procuraduría General de la República para una reducción de un 40% y 3 casos que están en investigación. Si proyectamos esos 3 casos que están en investigación y logran tipificarse como feminicidios también, entonces las cifras exactas sería de una reducción de un 32% en este momento. Pero ciertamente no es para sentirse bien, porque todavía es una cifra muy alta, ¿no? Absolutamente, Nuria. Yo he dicho reiteradamente que es muy difícil hablar de estadística cuando se trata de la pérdida de vida de mujeres producto de la violencia de género e intrafamiliar, porque esta sociedad, ni ninguna sociedad, debería contar un solo caso. Un solo caso, hemos reiterado, es demasiado. Desde la política pública, entonces tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo para que estos
casos sigan disminuyendo y finalmente podamos erradicarlo. ¿Se ha podido determinar sociológicamente si hay algunos meses del año donde se incrementa este tipo de situación de los feminicidios? Mire, Nuria, la violencia no es lineal y realmente es multifactorial, es cultural y tenemos meses en el año en el que tradicionalmente hay un pico de aumento. Justamente el mes de junio, año tras año, suele ser el mes más violento que tenemos en el país. Le sigue el mes de julio, continúa marzo y finalmente diciembre. Son los 4 meses que cada año observamos que se producen estos picos de violencia. El hecho de que los hombres, cuando se dan cuenta de la situación, la mayoría de ellos se suicidan. Volvemos a la socióloga para que nos explique el fenómeno. Yo pienso que ahí lo que se da es justamente el hecho de que ese hombre ejerce violencia sobre una persona que se llega a convertir en su razón de ser, el control sobre la persona. En toda relación de control, en toda relación hasta de la esclavitud, hay una relación entre el que esclaviza y la persona esclavizada. Y llega a un momento que eso pasa a ser parte de su sentido de la vida. Cuando la mata, ya pierde sentido, porque no tiene ese ser a quien controlar. Y sencillamente llega a quitarse su propia vida, que es un fenómeno que no está debidamente estudiado y que tenemos que darle más, ponerle más atención desde las distintas áreas de la ciencia para ver por qué se está produciendo esto, porque inclusive eso está generando situaciones mucho más terribles en la sociedad dominicana. Hay muchos factores que influyen en esto que está pasando, no solo en República Dominicana, sino también en el mundo. ¿Qué medidas urgentes se deben tomar, ministra, para seguir evitando un aumento de los feminicidios? Desarmar a las personas que son violentas, a las personas que están portando una arma de fuego y que han tenido alguna denuncia de violencia de género por cualquiera de las vías que haya ocurrido. Creemos también desde el Ministerio de la Mujer que en las depuraciones que se hacen para los permisos que se dan de tenencia y porte de arma, este es un factor también que hay que profundizarlo en sus análisis, porque necesitamos asegurar que las personas violentas estén en la República Dominicana desarmadas. Necesitamos también una gran comprensión de todo el tejido social de la República Dominicana, sobre todo del liderazgo comunitario, de que la violencia no es un problema entre el marido y la mujer, que la violencia es un delito de orden público y que todas y todos tenemos que actuar en consecuencia. No hay duda de que en estos casos pone en evidencia la urgente necesidad de aprobar la Ley Integral de Violencia que está en el Congreso, señores, desde el 2022. Y que tipifica el feminicidio. También es de suma importancia contar con más recursos para poder implementar políticas públicas para la prevención y la atención a la violencia. Actualmente para estos fines apenas se destinan 683 millones de pesos, un monto que no corresponde con la cantidad de víctimas y la gravedad de la problemática en nuestro país. Recuerden que el Ministerio de la Mujer tiene una línea de emergencias para denuncias 212 asterisco 212 que funciona 24 horas, confidencial y sin costo.